Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. Hola, buenas tardes, soy Bernardo Galkin, estamos comenzando con ¿qué hacemos con el peronismo? Y bueno, ya estamos casi prácticamente en comunicación con los dos integrantes restantes del programa, con Soledad Benítez seguramente está, y Javier Garín, que están en el otro foco de actividad intensísima, que es la legislatura de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo están? Hola. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Bueno, tanto como actividad intensísima. Lo decía en broma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Cómo te va, Soledad? ¿Cómo andás? Bien, acá estamos. ¿Todo con bien? la actividad intensísima, por supuesto. Tarde gris, ¿no? Esta tarde gris. ¿Está lloviendo por allá? Acá empezó a llover de vuelta. Sí, caen algunas gotas. Bueno. No hay ningún carro hidrante por ahora. No hay. Tarde gris atravesada por el tema que se está desarrollando en el Parlamento Nacional, lo que está ocurriendo afuera. Llueve, pero lluvia artificial que lanzan los carros hidrantes. Sí, sí. Los corrieron a los carros hidrantes también. Los tuvieron que sacar de donde estaban. Ahora, yo decía hace un rato, y lo estaba hablando acá también con el Tano y alguno que me encontré en la calle, lo cierto que algunos muchachos han conseguido lo que querían, ¿no? Que la gente se asustara, la gente que se había concentrado, muchísima gente que fue por su propia voluntad para estar presente y de alguna manera servir de elemento de presión para que los legisladores nacionales votaran con inteligencia. O para manifestarse en contra. Claro, claro, simbólicamente, aunque sea. Es un derecho de la democracia manifestarse. Y frente a esta cantidad de gente que se había reunido, empezaron, de uno y de otro lado, porque puede ser que también haya habido provocaciones del otro lado, sí. Pero lo cierto que terminó alejándose muchísima gente, se volvieron a agrupar un poco, ahora lo he visto en televisión, y la sesión continúa, pero como todos sabemos, y creo que lo compartirán ustedes, el tema del presupuesto es puramente simbólico, ¿no, Javier? Sí, pero aparte, respecto de lo que vos decías de la violencia, sí. Ya desde hace varias horas, algunos periodistas que andaban por la zona denunciaron que había lugares donde había escombros amontonados. Acopio de material, ¿no? Acopio de material, sí. Y nadie fue y lo retiró. ¿Por qué? Ninguna autoridad. ¿No te llama la atención eso? Puede ser, sí. Todo puede ser, por eso dije de un lado y de otro. Que se arme lío, ¿no? Para victimizarse después. Sí, por eso dije de un lado y de otro, Javier. Sí, porque no se termina focalizando en el kit de la cuestión. Exacto, el fondo del problema. Exactamente, porque acá tenemos que hablar del presupuesto que se está tratando, sí. No se habla. Los medios de comunicación lo único que hacen es reproducir a cada instante el momento de la violencia, sí, de claro. la represión, y se habla de eso. De otra cosa no se habla. Como decís vos, Bernardo, el fondo de la cuestión, no. Sí, no además las decisiones políticas están tomadas. También las decisiones económicas, por supuesto, y el presupuesto... No por una pelea afuera, ni por el lío que se arme, alguien va a cambiar su voto. Lo que sí logran es que se desvíe la atención, ¿no? Y el presupuesto es meramente instrumental. Justamente recién lo estaba escuchando a Bocio, que daba cuenta del monto sideral de dinero con el que el jefe de gabinete ha ido modificando partidas en lo que va del año. Se han dictado, creo que 100 y pico resoluciones administrativas y modificaron casi el 80% del presupuesto vigente, de modo tal que el presupuesto en sí simplemente es un instrumento formal. Para cumplir con la Constitución y también sí. Para decir afuera tenemos sí. un presupuesto aprobado. Exacto, esto me parece que es la señal que está esperando el fondo. Sí. Para que signifique una especie de compromiso de la Argentina para seguir los lineamientos que el gobierno ha acordado con el Fondo Monetario, ¿no? Por supuesto. Así que acá el Tano me está haciendo algunas señales. Me imagino. Me está mostrando ¿Siguen los líos?
No, es repetición. Como vos decís, Garín, los canales están repitiendo. Sí. Líos que después se trasladaron al interior del recinto. Qué vergüenza. Claro, Qué exactamente. mamarracho, por favor. Filmus con Mazot, Este, lo de Victoria Donda, la verdad que hay que reconocer que Victoria Donda tiene mucha imaginación, Es ¿no? ocurrente. Es Pero muy con ocurrente. Lagarde. Es muy ocurrente y además siempre está en cámara, ¿no? sí, siempre busca alguna forma de llamar la atención. De aparecer, lo cual no está mal. Bueno, así que y mientras tanto el ajuste avanza. Entre paréntesis, Javier, que a lo mejor ustedes lo tienen confirmado, fue una noticia tipo troll por ahí circulando. La gobernadora le habría dado instrucciones al amigo Lacunza para que disponga la rescisión en el mes de diciembre de todos los contratos temporarios de la administración pública. ¿Saben algo ustedes? No sabemos, no. Como parte del ajuste al que la está sometiendo el gobierno nacional, sin duda, ¿no? También. Eso no sabemos ¿No si sabían nada ustedes? No lo sabemos, no es algo que acá... A la flor de despelote se puede llegar a armar, ¿no? Porque no es tan sencillo, o sea, hay una enorme cantidad de contratos temporarios que se van renovando periódicamente, pero que son parte de la rutina de la burocracia estatal, que eso no quiere decir que sean paracaidistas ni mucho menos. Ni paracaidistas ni ñoqui. Ni ñoqui, pero que gente que depende de ese salario, ¿no? Si se dan de baja todos los contratos temporarios, se va a armar lindo despelote. Pero en fin, es una noticia que apareció esta tarde. Tampoco se sabe muy bien, andan circulando comentarios de que no se sabe muy bien qué va a hacer María Eugenia. Está entrando en las elecciones 2019. Claro. Sí. Bueno, hablan de un supuesto enfrentamiento con Macri, no de ella, porque se siente muy afectada por la disminución del presupuesto de la provincia. No un enfrentamiento, pero que están buscando estrategias separadas para ver cómo enfrentan el año electoral, porque esas son cosas que se dicen, no sé si será verdad o no. Tenés todo un despiole, ¿no? Porque por un lado se encuentran en una situación bastante complicada en el oficialismo mientras siga desmejorando la situación económica. Y por el otro, en el peronismo vemos todas clases de tensiones que también están produciendo. Algunas son lógicas porque son alineamientos preelectorales, pero bueno, no deja de ser extraño y en algunos casos llamativos, ¿no? Claro. Como... El problema sigue siendo la no aparición de una figura atractiva y que empiece a ejercer una especie de confluencia entre los distintos sectores del peronismo y además que los peronistas de alguna manera nos empecemos a ilusionar con algún personaje que significa algo diferente, ¿no? Sigue sin aparecer ese personaje. En el escenario lo tenemos a Cristina que dice que no, que ella no quiere, que esto, que lo otro, pero que... Está desaparecida. Está desaparecida, es cierto. Fuera del escenario, fuera del ojo de la tormenta, digamos. Yo no le creo cuando dice que no, que ella no quiere, yo creo que quiere y que se va a postular, pero está bueno. Esperando el momento. Está esperando el momento. Ahora, Javier, vos como penalista que sos, ¿qué opinás de esto que cuando se cita a indagatoria o a declaración testimonial previa, algunos de estos personajes de la política se limitan a no querer hacer declaración y limitarse a dejar un escrito? ¿Qué pensás de eso? Que gente que va, que escucha las acusaciones que se le leen, ¿no? En el juzgado federal, en este caso de Bonadío, y no contestan, y se limitan a dejar un escrito y se retiran a los 20 minutos. Bernardo, es el derecho constitucional de negarse a declarar. Sí, de acuerdo, pero me parece que es un derecho mal ejercido. ¿Sabes por qué te digo? Porque uno a veces ve la envergadura de las acusaciones que se leen, que trascienden inmediatamente a los medios, de enorme gravedad, y cuando se trata de figuras de descollante actividad política, como son algunos de los que desfilan. El caso de Máximo Kirchner. Por ejemplo, ¿no? Sí, que se negó a declarar. Exacto, pero no es el primero ni el único. Muchos de los que están yendo se limitan a dejar un escrito y se van. En el fondo, de alguna manera, entre los mortales comunes,
el que a vos te acusen de cosas y que vos no contestes y te limites a dar tu versión por escrito, de alguna manera estás reconociendo alguna de las acusaciones. No es así. Está bien, sabemos que no, jurídicamente no, pero yo lo entiendo también. O sea, lo que vos pero el común de la gente no lo entiende, Javier. Lo que vos manifestás es una percepción política, digamos, pero desde el punto de vista jurídico en un proceso, el acusado tiene derecho a no declarar sin que su silencio sea interpretado en su contra, ¿no? Eso no genera ninguna presunción en su contra, simplemente ejerce un derecho constitucional. Sí, eso en teoría, En teoría, ¿no? Pero los jueces no pueden tomar su silencio como una admisión. De acuerdo, pero políticamente y socialmente, cuando la gente ve eso, de alguna manera se espanta porque, te insisto, las acusaciones son muy graves. Los cargos que se le leen, a los que comparecen, son gravísimos. Hay no sé si leyeron ustedes lo que apareció hoy, las declaraciones de este empresario mendocino, el dueño de esta gran empresa metalmecánica, sí, el fabricante de turbinas. Y que involucró a Techín, involucró a Devido de forma terrible. Sí, que habló de 30 millones de... Sí, además de las presiones que recibía de Devido y cómo lo maltrataban a él y a los hijos en esa famosa cena en la que participaron junto con Devido, cuando Devido le dijo que él tenía que tener un socio en la empresa y este hombre se negaba. Sí. Aparece transcripta la declaración, porque obviamente estas declaraciones que están dando ante Bonadío, que no deberían por qué aparecer de forma pública, pero están apareciendo, son parte también de la estrategia del gobierno, ¿no? Yo no creo que ninguna de esas cosas sea falsa, creo que, claro, que realmente todas esas maniobras existieron. Pero bueno, esto es parte de la discusión que tenemos todo el tiempo, ¿no? Sí. Todo el tiempo estamos divididos entre una corrupción galopante. Es terrible. Que ya en Brasil produjo una reacción muy fuerte, la reacción de total desilusión de la gente con el PT, y que termina encumbrando a Bolsonaro, que vos viste que lo hemos hablado esto en el programa, y que ha llevado a que ganen las villas. En las favelas, exactamente. En las villas va a ganar un señor que dice que hay que agarrar y salir a matar exactamente a los propios villeros. Claro, lo que pasa es que ahí en las favelas están llenos de delincuentes y de narcos y desprotegidos por el Estado, ¿no? Pero además está toda la bronca que hay contra el PT y contra la corrupción en Brasil. Y acá en algún momento, ojo, que puede llegar a suceder que termine habiendo un rechazo total hacia un sistema político tan corrompido, ¿no? Lo están escuchando ustedes a este diputado de Salta, ¿no? ¿A quién? El del Perramus amarillo que aparece. Por favor. Es un payaso. Sí, es un payaso, pero dice muchas cosas que la gente que a la gente le gustan, ojo. Vocifera por televisión. Piensa, qué sé yo, bueno, no sé. No voy a descalificar, cada uno tiene su... Pero creo que es un troglodita desastroso. Sí. Y no creo que vaya a darse el fenómeno Bolsonaro acá, ni por ahí. ¿Quién lo imaginaba Bolsonaro en Brasil? Bueno, pero por otro lado tenés además esa nueva migración que ha hecho Felipe Solá, que es un amigo, yo no lo quiero criticar, mucho menos, pero porque tengo buena relación con él. Me ha alabado mi libro El último Perón, pero la verdad que me desconcierta esto que ha hecho. Yo no estoy de acuerdo. ¿Qué crees que te diga? ¿Por qué esa risa? Yo no a Solá nada de acuerdo con lo conozco desde que militaba con Osvaldo Mercury, de aquellos tiempos, y él venía y participaba con su camperita de gamuza y sus mocasines colorados. Camperita de gamuza marrón. Sí, marrón, exactamente, muy elegante ha sido siempre. Lo cierto que ha sido un muy buen gobernador,
teniendo en cuenta la media de los Sí, gobernadores. buen gobernador, ¿no? Pero bueno, no sé, él vive en la ilusión, creo que tiene la ilusión de que el kirchnerismo lo va a votar, y eso no va a pasar. Lo intenta, por lo menos. ¿Eh? Lo intenta, por lo menos, ¿no? Claro. Sí. Bueno, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Pero bueno, me parece que... Ahora, lo cierto que a Massa se le está produciendo una erosión, ¿no? En el conjunto de legisladores, por lo menos, que lo vienen acompañando. Pero eso, vienen sosteniendo eso hace prácticamente desde que Massa apareció en la escena pública. Asomó un poco la cabeza y obvio, se preocupa. No sé por qué les preocupa tanto. Haciendo toda clase de operaciones. Entonces tiene que seguir sin asomar la cabeza, me parece, ¿no? No sé. Él respondió, me parece a mí que muy bien, porque mientras sucedía esta conferencia de prensa, él se estaba reuniendo con sectores del socialismo, con Ricardo Alfonsín, perdón. Con Ricardo, sí. Con otros espacios para querer sumar otras propuestas y que este espacio de unidad que se está armando sea más completo, no sé, puede ser, más ideas, más gente, no sé, es todo lo contrario, o sea, yo creo que acá ganan siempre los mismos con este tipo de rupturas o cuestiones. Pero bueno, vamos a ver, son todas la evolución de la situación preelectoral, digamos, que es todo muy inestable, ¿no? Son las tensiones que empiezan a aparecer. Claro, ¿no? porque hay aspiraciones lógicas y hay estrategias Algunos diferentes. priorizan los cargos, Bernardo, eso es así. Sí, el panorama sigue siendo desolador, ¿no? O sea, no solo en lo económico, sino en lo político, sin que aparezca no solo el personaje, sino tampoco un programa en el cual uno pueda de alguna manera creer, ¿no? Y eso es lo más grave. Claro. Ahora vos fijate, nos presentan los medios como noticias positivas y logros, cosas que en realidad no lo son. ¿No? Exactamente. Porque tienen esa forma de presentar las noticias. Vos fijate, nos dicen, Argentina logró por primera vez, tras 20 meses, volvió a tener superávit comercial en su balanza externa. El comercio exterior, sí. ¿Y eso por qué se produce? Porque bajaron las importaciones en manera abrupta, lo cual indica que la industria está paralizada, que no recibe ni reequipamiento ni materias primas. Dice, por fin hubo un saldo de 314 millones de dólares. Pero cuando uno lee por qué, a qué se debe a que se derrumbaron las compras al exterior, ¿no? Se compra menos por esto, porque hay menos actividad. Y claro, se devaluó el dólar, lo cual el peso, lo cual provoca un desaliento de comprar fuera. Y estimula de alguna manera la venta al exterior, ¿no? Claro, estimula a los sectores exportadores. Pero ¿qué pasa? Todo esto se traduce en una caída de la actividad. Y del consumo también hay una recesión. Claro, una caída del consumo, caída de la actividad. Entonces tenemos un superávit comercial que, lejos de ser un logro, está indicando que realmente la economía está en un franco deterioro. Lo mismo pasa con el gasto, ¿no? Otra información que ha salido, el gasto primario cayó a 21% del PBI, ¿no? Sí. Dicen, bueno, qué bueno, cayó el gasto primario, se redujo el déficit fiscal. Ahora, una vez más tenemos, ¿por qué cayó el gasto primario? El gasto es lo que gasta el Estado básicamente en los gastos en general, pero lo que aprovisionar los hospitales, en el tema de seguridad, sí. Lo que ha incidido principalmente en la caída del gasto primario es la reducción de los haberes y la reducción de las prestaciones sociales. Sí. Ahora, no es que se redujeron en términos nominales se aumentaron, pero en proporción, en relación a la inflación, estuvo muy por debajo el aumento, es decir, que en términos reales
hubo una reducción salarial, una reducción de los saberes jubilatorios y una reducción de las asignaciones y de la asistencia social en general que se brinda, ¿no? Todo esto se ha traducido, por supuesto, en un menor desequilibrio en el sector del Estado, de su déficit, pero a costa de bajar la calidad del poder adquisitivo de la gente, ¿no? Sí. Sí, yo estoy pensando, te iba a preguntar con relación a esto, ¿qué otra cosa hubiera podido hacerse frente a este presupuesto, ¿no? O sea, si no hubiera venido a la Cámara de Diputados rígidamente a libro cerrado, digamos así, sin lugar para discutirlo, porque son las condiciones que plantea el convenio con el Fondo Monetario, si no hubiera sido así, ¿de qué manera se podría asumir esta realidad económica a través del presupuesto, ¿no? Discutirlo maduramente entre todos los sectores políticos en la Cámara. En fin, nadie ha dicho de qué manera se podría haber planteado el presupuesto, ¿no? Todos se oponen, obviamente, con razón, por supuesto, al presupuesto que mandó el Ejecutivo. Pero ninguno de los sectores ha dicho de qué manera se podría hacer un presupuesto distinto frente a una coyuntura que realmente es grave. O sea, se ha planteado, hoy lo escuchaba Marco Lavagna, escuchaba a algunos diputados de la oposición, planteando que hay mucho ajuste, hay suba de impuestos, pero lo que no hay es el error básicamente consiste en no apostar al aumento de la actividad, que es lo que podría llevar a corregir desequilibrios por medio del aumento de la actividad, pero todo esto no... Es un lindo título, pero hay que ver cómo lo instrumentamos también, ¿no? Porque nadie se puede oponer al aumento de la actividad económica, ni a fomentar el consumo. Bueno, pero digamos, las políticas que se están llevando adelante no tienden a eso, porque incluso en el presupuesto se prevé, en el que se está votando, se prevé hasta hace unos meses se hablaba de un crecimiento económico, moderado, pequeño, pero que iba a haber un crecimiento económico. Ahora directamente hablan de un descenso, no sé si del 0,5% del Producto Bruto Interno. Claro que sí. Entonces, el gobierno está ahí reconociendo no ya una recesión, sino realmente una disminución brusca de la actividad. Fíjate otro informe preocupante. No sé si lo podéis leer, Soledad, el informe que salió hoy del INDEC respecto a la pobreza. Primero voy a leer el del INDEC del año pasado para esta fecha. De octubre de 2017. Donde habla de una familia tipo, para no ser pobre, cuánto necesita. Así que remitámonos a esa fecha, octubre del 2017. El costo de la canasta básica total, que define el nivel de pobreza, se ubicó en septiembre, porque esto se da en octubre, ¿no?, en los 15.451 pesos con 6 centavos y aumentó 1.4 respecto de agosto, informó el INDEC. El costo de la canasta básica alimentaria, que define el nivel de indigencia, fue en el octavo mes del año de 6.332 pesos con 62 centavos y subió también 1.4 respecto a un mes antes. Año 2017. Estamos hablando de hace un año atrás. ¿Y ahora? Ahora vamos al otro. Vamos la evolución. Entonces, como para comparar, ¿no? Vamos al actual, 24 de octubre, emitido por el INDEC. Canasta básica saltó 8.1 en septiembre. Para no ser pobre, una familia necesita 22.558 pesos. De 15 y pico a 22 y pico. Exactamente, una familia integrada por una pareja. 50% más o menos. Exactamente, con 2 niños necesitó en septiembre 22.558 pesos con 17 centavos para adquirir los bienes y servicios que integran la canasta básica total, lo que implicó un alza del 8.09% frente al mes anterior y no caer así por debajo de la línea de la pobreza, informó el INDEC. Según el INDEC, ¿no? Según el INDEC, no estamos hablando acá de una encuesta. No es una encuesta de la oposición. Exactamente. El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó además que
que ese mismo grupo familiar requirió de 9.059 pesos con 51 centavos para adquirir la cantidad mínima de comida que integra la canasta básica alimentaria. O sea, lo que separa de la indigencia, Exactamente, exactamente. Con el resultado de septiembre, la CBT acumuló en 9 meses un alza del 35.2%, sí. Mientras que si se compara con igual mes del año pasado, el incremento fue del 46%. En tanto, la CBA subió 36.3% y desde enero, y 43% en un año. Es decir, estamos hablando 46 y 43%. Una locura. Las cifras son tan abrumadoras que ya ni sorprenden, porque francamente son tan groseros los cambios. Terrible la inflación y a eso sumale el deterioro del nivel adquisitivo, claro, del salario, de los saberes jubilatorios y de las prestaciones que le da el Estado. Yo creo que con esta grosería en las cifras, el gobierno termina consiguiendo algo que está buscando, que es que la gente ya no se sorprenda prácticamente y simplemente reaccione cuando le duele, ¿no? Porque son enormes. Pero el tema, me parece a mí, el tema de fondo es el nivel de crecimiento del endeudamiento. O sea, el gobierno tomó una dirección desde el principio, que era el famoso gradualismo, pensando que, bueno, que de alguna manera no se iba a terminar el flujo de dólares que venían del exterior y se podía seguir endeudando gradualmente, hasta que las cosas cambiaron y se le terminó el ingreso de dólares y requirió la inyección, la famosa inyección del Fondo Monetario. Y ya ahora no hay marcha atrás, porque lo cierto es que, bueno, hoy o mañana le vota el board del Fondo Monetario el acuerdo, y los 57.000 millones de dólares están comprometidos, parte de los cuales ya han venido, y hay que empezar a pagar. O sea, lo que hay que pagar ya está incidiendo en el déficit del presupuesto nacional, que si bien ha disminuido el gasto corriente, como decía recién Javier, empieza a aumentar el giro de intereses al exterior. Claro. Este es el otro tema, ¿no? Claro, la verdad que el grado de inoperancia en materia económica del gobierno es alarmante, ¿no? Sí. Y está como que no le encuentran la vuelta o no le quieren encontrar, ¿no? Y tenemos un gobierno que dicen que en el área económica son grandes técnicos, pero habría que recordar lo que decía Perón de la técnica, ¿no? ¿Perón y la técnica? Sí, algunas apostillas de Perón, ¿no? A ver. Recordamos entonces, por ejemplo, Perón y la técnica, decía esto: la técnica es un arma de la política y el problema es saber lo antes posible quién va a empuñar el arma y a quién se va a apuntar. Creo que la están empuñando. Se la están apuntando, en principio a los pies, ¿no? En principio a los pies se lo están apuntando. Después, sí. O en contra nuestra lo están apuntando. En principio se tiraron en los pies. Lo que pasa que yo reitero, Javier, han avanzado en un sentido que es muy difícil dar marcha atrás, porque la deuda la empezaron a tomar y la empezaron a inflar y la plata entró y se la gastaron, porque este también es el otro tema. Claro. Se la gastaron tapando los agujeros del presupuesto y se la gastaron con las remesas que volvían al exterior como utilidades. O como giro de inversiones fantasma que se hacían, apostaban al dólar, al peso, de aquí y de allá y se volvían. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Bernardo? Eso es lo que quiero saber. Sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a escuchar un poco de música de inmediato. Bueno, Mientras tanto vamos a ir pensando qué vamos a hacer. ¿Cómo no? Un segundito. Dale. Bueno, acá volvemos con qué hacemos con el peronismo y estamos con Soledad y Javier y les propongo que hagamos una pequeña mesa de arena y un ejercicio de imaginación. A ver, la deuda se vino acrecentando, yo no sé en cuánto está creo que está en mucho más que la que tenía Néstor Kirchner cuando asumió, cuando la renegoció, que si no recuerdo mal eran 70.000 millones de dólares, creo que ahora está en 170, 190.000 millones, más los 57.000 millones que están comprometidos con el fondo, con el cual se firmó
una carta de intención que prácticamente es un hecho consumado. Les propongo que pensemos en la mesa de arena, ¿qué hacemos ante esta situación de hecho? O sea, la deuda está tomada, hay que empezar a pagarla, salvo que ustedes estén de acuerdo que declaremos la moratoria, ¿no? No es la misma situación que en 2001. No, de acuerdo. No se puede entrar en cesación de pago, o sea, ya tenemos que abandonar. ¿Se puede, decís? No. No te se escuché. puede. No se puede, claro. entrar en cesación de pago. Bueno, ¿y qué hacemos entonces? ¿Cómo encaramos? Que esto lo debe estar pensando alguno de los 2 o 3 líderes en ciernes que tenemos en el peronismo, si es que llegan a asumir la presidencia el año que viene, ¿no? ¿Cómo encarar esta situación? Y la verdad que está complicado. Está complicado. Acá es urgente que realmente haya una reorganización y que haya una propuesta para darle al pueblo argentino que sea superadora de todo esto. Porque los servicios de la deuda hay que pagarlos. Sí, por supuesto va a haber que pagarlos. Nadie nos obligó a tomar. Claro. No es la misma situación que tuvimos en otra época en la cual había una deuda externa que había sido contraída por una dictadura militar. Claro, no, es Acá una situación diferente. Claro, no. Es un gobierno elegido democráticamente que tomó esta decisión y que lamentablemente, se ha llevado adelante y que después, en algún momento, el Estado argentino va a tener que cumplir todos esos compromisos. No hay Claro, otra. porque inclusive el préstamo de 57.000 millones es parte de este condicionamiento económico que ha impuesto de alguna manera el fondo para tratar de hacer el recobro de esta plata que está girando, ¿no? Porque no son imbéciles los tipos, la quieren recuperar con los intereses correspondientes, ¿no? Y quieren cobrar, y va a haber que pagarles, a ellos también. Con un país que está seriamente dañado, si bien la Argentina siempre ha tenido una recuperación bastante rápida en estas crisis económicas que se repiten cíclicamente, hablando del campo y los milagros de Dios con la Argentina, ¿no? O sea que hay posibilidades de recuperarse económicamente, pero habida cuenta de la envergadura de la deuda es enorme. En fin, no sé, va a ser bastante complicado, ¿no? Sí, Argentina tiene posibilidades de recuperarse rápidamente, no hay que ser pesimista. El tema es que eso requiere un cambio de la política económica lo antes posible. Giro de 360 grados tienen que hacer acá. Sí. Realmente no va a haber no hay vuelta con este gobierno porque ya tiene su política económica determinada. Está clarísimo, Javier. Eso no va a cambiar, van a seguir en esa postura, entonces tiene que haber un proyecto nuevo, un modelo económico distinto. Claro. Y eso requiere además tener en claro cómo llevar adelante todo esto que vos estás señalando, cómo hacer frente a esos compromisos, cómo mejorar la capacidad adquisitiva del pueblo, cómo poner en marcha la economía nuevamente, cómo tener decisiones estratégicas en cuanto a los sectores a desarrollar. Es decir, yo creo que el problema de Argentina es un problema político. Las dificultades económicas son consecuencia de dificultades políticas, y si no salimos de esto, estamos permanentemente dando vueltas alrededor de lo mismo. ¿Ustedes creen que... Lo vicioso, ¿no? ¿Ustedes creen que no vendría mal reformar la Constitución como plantea el kirchnerismo en su plan de gobierno? Hay un plan de gobierno que presentaron hace 2 o 3 días. A mí también la reforma yo estaba leyendo ahí la reforma de la Constitución que están discutiendo hacer una sociedad participativa, en sectores afines a la cámpora, etcétera. Realmente es un disparate. Quieren hacer reelección indefinida, quieren hacer un sistema de representación basado en las organizaciones sociales, quieren hacer una democracia participativa. Modelo, claro. Y mirá vos cómo le está yendo a Venezuela, bastante Bernardo. mal. Mirá vos la tragedia que se está viviendo en Venezuela, Terrible. un país del cual la gente huye en masa.
en donde ha aumentado de manera dramática el índice de suicidios, un país que está subordinado y sujeto a una élite, lo quieren llevar a la justicia internacional, a Nicolás Maduro, ¿no? Está violando todos los derechos humanos, está coartando, bueno, hace rato que no hay libre expresión en Venezuela, se persigue a la oposición, pero lo peor de todo es el maltrato al pueblo, una inflación que está desbordada, sí, absolutamente. Y un país que está entregado a una cúpula pro-cubana, un virreinato de Cuba hay en Venezuela, un grupo de gente que responde a los intereses de Cuba y no a los de Venezuela, y esto es una vergüenza espantosa. Y después vemos otro ejemplo del ejemplo contrario, ¿no? Del signo político opuesto, lo que está pasando en Honduras. Te iba a decir justamente cuando hablabas de la migración del pueblo. De los desesperados que se van, huyen de Honduras. Honduras y Nicaragua. Una situación inédita. Entonces tenemos estas dictaduras de izquierda y gobiernos títeres de derecha que realmente los pueblos están presos de la verdad, de un montón de irresponsables y sinvergüenzas locos por el poder, ¿no? Sí, en este marco internacional que también influye en la definición de un modelo argentino, porque no solamente los argentinos vamos a tener que luchar no solamente con lo interno, sino con lo externo, ¿no? Porque el mundo se está acomodando de tal manera que, bueno, hay una cantidad de acechanzas y de cambios sustanciales en la política internacional, y la Argentina de alguna manera tiene que, en fin, replantearse una cantidad de posturas respecto de los países, no solo los países vecinos, sino las grandes potencias, el caso de Estados Unidos, el caso de China, en sus relaciones hacia afuera, ¿no? O sea que el desafío es tan grande, no solo por lo interno, sino por el cambio de la situación cambio internacional. Geopolítico. Hay un cambio geopolítico, hay una enfrentamiento por ahora comercial entre el imperialismo yanqui y el imperialismo chino, porque algunos creen que China no es imperialista, ¿no? Acá entra una llamada telefónica que me la pasa el Tano. Sí. A ver. ¿Qué pensamos de la situación boliviana? Que Bolivia dice que ha mejorado sustancialmente. Es cierto. Es cierto. Hay que reconocer de los gobiernos que Bolivia es una rara avis, ¿no? En esta situación. Sí, Evo Morales se ha manejado bien, Bolivia en general se ha manejado bien, han sido muy prudentes, no ha incurrido en ninguna de las locuras que incurrieron los bolivarianos, digamos. Cuando se pensaba lo contrario, cuando aparece Evo, ¿no? Al contrario, Bolivia era el país más pobre de América, claro. Y realmente es uno de los que mejor desempeño ha venido teniendo en relación a su pasado, ¿no? Con una división racial tremenda también. Sí, un racismo tremendo. Nosotros hemos estado muchas veces en Bolivia, hemos visto el racismo y cómo eso se fue superando. Creo que el único problema que tiene Evo, el único error que está por cometer Evo es su insistencia en querer la reelección, ¿no? La reelección. En querer ser eterno. Sí, ahí hay un error. Hay un error porque no solo la Constitución la reformó él y puso el límite a la reelección, él, sino que después convocó a un referéndum que le dio un resultado negativo, en donde el pueblo rechazó la posibilidad de la reelección y terminó habilitándola por medio de un fallo del Tribunal Supremo boliviano, que fue realmente lamentable ese fallo, ¿no? Porque sin ninguna fundamentación jurídica. Ahora, independientemente de eso, digamos, desde el punto de vista de las políticas, Bolivia está muy bien. Realmente está. Vos fíjate cuando la Corte Internacional de Justicia dicta el fallo en La Haya, dándole la razón a Chile por el tema de la salida al mar de Bolivia, que Bolivia la pierde. Evo estaba presente en la lectura de la sentencia. El tipo tiene un protagonismo. Vino acá el otro día
y no pidió una entrevista con Macri. Se dio el lujo de violar el protocolo, porque lo cierto es que cuando un presidente extranjero llega al país, lo primero que hace es pedir un contacto con el presidente local. Sin embargo, él se negó a ir a una audiencia con Macri. Se cortó por su lado y ahí recibió la distinción honoris causa de esta Universidad del Trabajo y sí, ¿no? Sí, pero independientemente de eso, que eso es un tipo con una gran personalidad realmente, ¿no? Políticas, ¿no? De cualquier manera creo que es un error y voy a fundamentar porque el talón de Aquiles de los gobiernos populares en América Latina ha sido, por un lado, la corrupción, y que en este caso no lo pueden acusar a Evo de corrupción, pero por otro lado, el afán de eternización. Y creo que no tiene gollete que Evo Morales piense que él es indispensable, ¿no? Porque él es presidente y dirigente de un partido. Y este partido está muy bien organizado, que es el MAS, y realmente hay otros hombres que él podría postular a la presidencia sin tener que forzar o violar la Constitución. Claro, lo que pasa es que cuando se llega a ese nivel de afianzamiento frente al pueblo y que le revalida los títulos la decisión electoral, es natural que el personaje piense no que es eterno, sino que es necesario. Que es indispensable. Claro, que es indispensable para mantener el proceso, para mejorarlo. Yo creo que se equivoca. O sea, más allá, incluso hasta puede... Hay un desgaste muy grande, ¿no? Muy posiblemente gane la elección y todo, pero ¿qué pasa? Cuando los gobernantes se eternizan, pasa que los ciclos se terminan y después se produce lo que pasó en Brasil, ¿no? Se produce una reacción. En cambio, cuando se es más moderado en la aspiración de permanencia en el poder, cuando se admite que tiene que haber una alternancia, cuando los gobiernos los gobernantes no tratan de quedarse aferrados a los sillones, los pueblos y las instituciones se ven beneficiados. Y esto, si vos comparás con lo que ha sucedido en Uruguay, donde ha habido, si bien el Frente Amplio está hace muchos años en el poder, los gobernantes van rotando. Alternan, es verdad. En Chile ha pasado lo propio, Michelet, siempre digo Michelet y es Michelle Bachelet, que debe ser tal vez su grado de popularidad es muy elevado a pesar de los desgastes que ha tenido. Y bueno, cuando termina su mandato le deja el paso a Piñeira, después vuelve, no ocurre ninguna tragedia. O sea, lo que pasa es que se personaliza demasiado la conducción, ¿no? Vos fijate lo que pasó en Ecuador. Rafael Correa, un hombre que había hecho un buen gobierno, después terminó salpicado por la corrupción brasileña, ¿no? Que es lo que siempre decimos, cómo la corrupción termina destruyendo los proyectos populares, ¿no? Mucho más que a los gobiernos de derecha. Y resulta que fue sucedido por su propio, por un hombre de su confianza, como Lenín Moreno, que es un hombre de izquierda, que proviene de la izquierda, lo mismo que Correa, y Correa no terminó de irse del gobierno, que inició una táctica de hostigamiento contra su sucesor. Y finalmente terminó en una ruptura, terminó realmente en muy malos términos, y la verdad es que el pueblo ecuatoriano ya no lo necesita a Correa, no lo necesita, porque ya encontró otro presidente que está haciendo las cosas bien. Entonces, ese personalismo, y si hubiera sido más inteligente, no, inteligente es, yo me refiero a que si hubiera tenido mayor grandeza, habría dejado a su sucesor gobernar tranquilo. Es muy difícil, ¿no? Cuando se llega a ese nivel y, en fin, y se cree absolutamente todo lo que le dicen, la gente que lo rodea,
y habla también de uno y y te alaban tanto y que sos Sí, único. se le sube la cabeza, bueno. Claro, le llenan la cabeza. Es muy difícil sustraerse a los influjos de la necesidad que tiene el pueblo de uno mismo y se la terminan creyendo, ¿no? Y bueno, y pasa lo que decís vos, tenés razón, claro. Así que bueno, esperemos que... Es la endeblez institucional que tienen los pueblos latinoamericanos, ¿no? Claro, claro. Y esto en un marco en el cual el mundo realmente se está precipitando en una nueva, en un reacomodamiento geopolítico preocupante y en donde América Latina, que en algún momento había tenido un auge importante en la década, digamos, a partir de la primera década del siglo XXI, ahora está realmente en una situación un poco de retroceso, ¿no? Sí. Y esto nos quita no solo protagonismo a nivel internacional, sino que realmente genera una situación preocupante de cara al futuro. Sí, es una zona del mundo que está totalmente al margen de los grandes manejos de la política internacional. Salvo ¿no? por el Papa. ¿Eh? Salvo por el Papa, que es uno de los principales líderes del mundo y acá... No, y con un protagonismo muy importante. Sí, Desde que está en el Vaticano, la verdad que... Yo lo quiero mucho al Papa, pero a veces se me está equivocando. Bueno. Pero, bueno, en fin. ¿Pero por qué decía? A ver, A ver, ¿por qué? No, pero es para otro programa. Yo No, pero propongo que... tenemos unos minutos más. Ya, bueno, sí, 2 minutos. Pero me parece que es un tema tan complejo. Bueno, tirémoslo Yo- para el próximo. Yo lo Yo creo es que hay gente que se cuelga Claro, pero vos tenés manera de prevenir esto, sobre todo con una estructura como es la que tiene Francisco atrás, que es muy importante y de un poder inmenso. No hay poder en el mundo que tenga las ramificaciones que tiene el Papa en todos los rincones del planeta, de forma tal que no se puede decir que el Papa no tenga la información online de todo lo que ocurre en el mundo. Y a veces... ¿En qué consiste el error del Papa? A ver, Claro, decime. a veces se le filtra algo, queriendo o no queriendo, que tiene repercusiones colaterales que terminan desluciendo un Vos lo poco los decís por grandes lo de logros Moyano. que él ha tenido, que yo lo sigo teniendo como un ejemplo de virtudes y de inteligencia política, ¿no? Pero vos, ¿por qué lo decís? ¿Por lo de Moyano? No, yo no lo resumiría así tan estrictamente por lo de Moyano. ¿Y pero por qué entonces? Yo- Bueno, en general, frente a algunas actitudes respecto del kirchnerismo últimamente. ¿Qué tiene que ver el Papa? No marcar, bueno, vos me preguntás, yo te contesto. Da para debatirlo en otro Bueno, lo momento, tiramos pero para la próxima semana, tiramos- ¿eh? pero Me gustó el claro, tema, claro. me gustó el tema. Pero yo El Papa- insisto, el Papa es peronista también. es una de las figuras que yo tengo en mi mesita de luz, ¿eh? Bueno, pero yo no estoy de acuerdo. Bueno, y vamos a está hacer bien. un Bueno, debate. vamos a Te hacer voy un a decir debate. una cosa. Sí, Yo dime. creo que al Papa lo atacan y lo involucran en toda una serie de cuestiones desde los medios macristas. Eso es lo que está pasando. Pongamos ahí un punto seguido. Bueno, Y vos decís, lo atacan y lo involucran. Yo te reitero lo que te dije antes. El Papa tiene un poder tan grande, institucional, político, hasta geográfico, Sí. que no puede ser atacado tan fácilmente Bueno, pero acá lo e atacan involucrado tan fácilmente. Bueno, pero lo atacan por motivos políticos, es que hay mucha... obviamente. claro, pero para algunos es Pero conveniente. el Papa tiene una capacidad de respuesta inmensa. Sí, Inmediatamente debería clarificar las cosas y a veces no lo hace. Bueno, discúlpame, si no nos ponemos de acuerdo, está bien, es tu opinión, pero pero bueno. lo vamos a hablar. Va a dar No, para no, un no, no, debate. no, Claro, pero sí, de acuerdo. para la próxima venite Bueno. con todos los argumentos y vamos a hablar Yo del hago de papel del mediadora, Papa. hago de mediadora, Bernardo. Espero que en una semana no Lo- se produzca ninguna Lo que, novedad no quita, respecto de lo que Francisco. no quita, estimado Bernardo, que haya un montón de vivos, Sí. Vivillo. que se cuelgan Pero de de acuerdo, la ventana del claro, Papa sí, por para supuesto. conseguir cargos políticos Sí, o sí. Por candidaturas. su beneplácito, exacto. Eso es otra No cuestión. pienses que yo desconozco eso, de ninguna manera. Lo valoro, lo tengo en cuenta, pero lo mío es no una desilusión, te digo, es una duda que tengo No, yo- respecto de ciertos comportamientos que no deslucen
de ninguna manera Creo que son la pequeñas conducta cosas. global de él. No, Bueno, pero la lo sigo semana que viene admirando. lo hablamos Bueno, de esto, La semana que viene vamos a Nos vamos, analizar ok. el papel del Papa y si es cierto o no que es un Papa peronista, como incluso bueno, vos planteás ya ha un dicho interrogante este importante. medio británico Financial Times, el Papa peronista. Es un Papa peronista, yo Una- coincido con eso. Una cosa sobre la situación Económica. económica Sí. actual, algo que ha dicho Perón. Perón y que sigue Y tan que vigente. seguimos sigue tan- tirando así pequeñas dosis Pastillas o grajeas de históricas, peronismo. Sí, ¿No? el peronismo tan vigente como siempre. Perón y la teoría económica justicialista. Bueno, va acá un dicho del general. Un ejemplo aclara todo, decía Napoleón. Si el capitalista dice que el consumidor reviente, que esté a media ración. El sociólogo le responde, no, porque el que está a media ración aguantará un tiempo, después se rebelará y causará un desastre. Esto hay que leérselo a Macri, ¿no? Bueno, sí, un poquito a Macri y a todos los que lo rodean. Bueno. Nosotros, los justicialistas, decimos que para que ese fenómeno no se produzca, hay que buscar una solución. ¿Cuál puede ser? Aumentar la producción, aunque se salga del punto óptimo. Bueno, aumentar la producción, que era lo que estábamos hablando, Sí. y que está ocurriendo lo contrario, ¿no? Claro. En este caso, se está reduciendo el Producto Bruto. Ya el presupuesto prevé una reducción del Producto Bruto, una caída del Producto Bruto interno, ¿no? Bueno, Lo que ha aumentado es la cantidad de brutos que están en el gobierno, que eso constantemente aumenta, ¿no? claro. Bueno, tengo ya la pelota acá arriba de la mesa. No. Que tengan buen regreso. Bueno, ¿y ahí el Tano cómo está? El Tano bien, acá está ¿No se ha enojado el Tano? No, el Tano está online. Está online, pero bueno. está expectante. Bueno, le mandamos Chao. un saludo y a Buen vos viaje. también, Bernardo, y bueno, a todos los oyentes. Saludos Cuídense, a chao. todos. Bernardo, buenas Chao. noches. Nos vemos la semana que Hasta viene. luego, chao. Chao. Bueno, nos vamos. Chao para todos, cuídense, que tengan feliz recogimiento hasta mañana. Chao. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.